Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. La historia se repite, siempre. Como un eco que se niega a apagarse, como una herida que nunca termina de cerrar. Lorca lo supo, lo vio venir. No fue un profeta con túnica ni un adivino de feria. No necesitó mirar las estrellas ni consultar cartas marcadas. Su magia era otra, más terrenal, más peligrosa. Tenía algo mucho más afilado que una espada y más revelador que un oráculo. La mirada del poeta. Una mirada que no se conforma con lo que ve. Una mirada que atraviesa la superficie de las cosas, que descifra los gestos, que oye lo que no se dice, que siente lo que está por estallar. Lorca veía el mundo no solo como era, sino como podía llegar a ser. Y lo que vio le heló la sangre. En los últimos meses de su vida, cuando el suelo de España temblaba bajo sus pies, cuando los periódicos callaban más de lo que contaban y las calles empezaban a hablar en susurros, Lorca escribió La casa de Bernarda Alba. Una obra sin hombres en escena, pero con un patriarcado latiendo en cada rincón. Una obra sin violencia explícita, pero con la amenaza de la muerte flotando como una nube de pólvora. No hay tiros, no hay fusiles, no hay barricadas, pero hay guerra. Una guerra sorda, doméstica, contenida, que lo dice todo sin necesidad de gritar. En esa casa cerrada a cal y canto, las hijas de Bernarda no solo sufren la represión de una madre autoritaria, sufren el retrato de una España que se asfixiaba a sí misma, que prefería la apariencia al deseo, la obediencia a la vida, el silencio a la verdad. Lorca lo sabía. Y Martirio, la más sombría de todas las hermanas, lo dice con palabras que parecen cuchillas. La historia se repite. Yo veo que todo es una terrible repetición. Lo dijo en 1936. 2 meses antes de que asesinaran a su creador, 2 meses antes de que el silencio se impusiera con fusiles y sentencias sin juicio, 2 meses antes de que la tragedia dejara de ser teatro para convertirse en historia real. Y nosotros, desde aquí, desde este presente tantas veces incierto, sabemos cómo sigue la historia. Sabemos que la violencia no se detuvo en los muros de esa casa ficticia. Sabemos que ese miedo, esa opresión, esa asfixia se propagaron como un veneno por todo un país. Y sabemos, con una certeza casi insoportable, que Lorca lo vio, lo advirtió, lo escribió. Pero la pregunta que nos sacude como un aldabonazo no es qué vio Lorca. La pregunta es, ¿se ha detenido alguna vez? ¿De verdad hemos salido de esa casa? ¿De verdad hemos abierto las ventanas, roto los candados, gritado lo que llevábamos dentro? Hoy, casi 100 años después, seguimos viviendo en casas con puertas cerradas. Casas hechas de ideologías extremas, de miedo al otro, de censura disfrazada de corrección, de gritos silenciados por algoritmos, de arte reducido a producto inofensivo. Hoy seguimos viendo cómo se imponen discursos únicos, cómo se persigue el pensamiento libre, cómo se vuelve a señalar al que no encaja, al que cuestiona, al que crea. La historia se repite, y la repetición no es casual, es cíclica. Es cómoda para algunos, es devastadora para muchos. Y si Lorca pudiera hablar hoy, si pudiera alzar la voz desde esa fosa que todavía no hemos encontrado, si pudiera asomarse desde las páginas de sus libros, desde los versos que aún sangran, desde los teatros que aún tiemblan con su nombre, nos miraría a los ojos y nos preguntaría, ¿de verdad no habéis aprendido nada? En este episodio
Vamos a hablar de la casa de Bernarda Alba, de la España que Lorca vio con los ojos bien abiertos, de la España que vivimos ahora, de la que aún podemos salvar si decidimos dejar de repetir. Porque el teatro puede ser un espejo, sí, pero también puede ser una advertencia. Y la poesía, como bien supo Lorca, no sirve para adornar salones. Sirve para abrir grietas. Sirve para despertar conciencias. Sirve para romper silencios. Porque la historia se repite. Pero si escuchamos, si aprendemos, si actuamos, puede que esta vez, solo esta vez, no se repita igual. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo encuentro en Ilustres Anónimos, a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de esta figura universal, internacional, de este poeta, de este hombre, de esta figura que por A o por B fue acallada en los años 30 del siglo pasado y que ya como buen poeta, como buen literato, supo ver en esa bola de cristal sin ser una bola de cristal, sin ser, como decía, un adivino, sin ser un profeta, vio lo que iba a pasar, intuyó lo que le podía pasar a él y, bueno, acabó pasando. Pues lo dicho, espero que estéis muy bien, que haya sido una semana muy positiva, que la semana que entra sea muy buena. Y dicho esto, y habiendo hecho esta introducción, empecemos. Federico García Lorca no fue solo un poeta, ni solo un dramaturgo. Fue una antena, un canal abierto al dolor, al deseo y a las fracturas de su época. Fue un testigo que escribió con la piel, que no solo observaba, sino que absorbía el sufrimiento y lo devolvía en forma de belleza. Fue un eco que aún resuena. Donde otros veían el presente, él veía la tormenta en el horizonte y no huía. Se quedaba quieto, la mirada fija, recogiendo cada relámpago, cada temblor del aire, porque su obra no era evasión, era espejo, pero no un espejo plano y pulido, sino uno de esos que deforman, que exageran los defectos, que nos obligan a ver lo que preferimos no mirar. Su teatro, su poesía, eran una denuncia, una advertencia, una de verdad disfrazada de arte. Nació en 1898, el mismo año en que España perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Fue una derrota nacional, pero también una crisis de identidad profunda. España entraba en el siglo XX como un país herido, desorientado, agarrado con uñas y dientes a unas estructuras que se caían a pedazos. Lorca creció en esa España rota, pero no lo hizo en la capital ni en el centro del poder. Lo hizo en Fuentevaqueros, un pequeño pueblo granadino rodeado de campos, de jornaleros, de cantaoras, de niños descalzos. Andalucía, con toda su luminosidad, con toda su poesía, con todo su dolor. Y ese contraste lo marcó para siempre. La luz y la sombra, la fiesta y el luto, la guitarra y el fusil. Desde joven, Lorca demostró una sensibilidad fuera de lo común, no solo por su talento, que era evidente, sino por su capacidad de ver belleza donde otros solo veían marginalidad. Se empapó del folclore andaluz, del flamenco más profundo, del cante jondo, de la tragedia implícita en la cultura popular, pero también de lo que estaba al margen: los gitanos, los homosexuales, los pobres, los locos, los niños diferentes. Él no escribía sobre ellos con condescendencia, los convertía en protagonistas, en héroes trágicos, en símbolos de una sociedad que castiga a quien no encaja. Lorca no fue un político con carné, pero entendía el mundo como un espacio que debía ser transformado. Creía profundamente que el arte tenía una función social, que debía incomodar, que debía sacudir conciencias. Por eso,
cuando en 1931 se proclamó la Segunda República, algo en él se iluminó. Vio una brecha, una oportunidad. Por fin se hablaba de educación, de cultura, de derechos. Por fin España podía cambiar. Y él quiso formar parte de ese cambio. Por eso creó La Barraca, una compañía de teatro universitario con la que recorrió pueblos de toda España, llevando a Lorca, a Calderón, a Cervantes, a lugares donde nadie había visto una obra en su vida. Actuaban en plazas, en patios, a veces sin escenario. El objetivo no era hacer arte para los ilustrados, sino para el pueblo, para la gente sencilla. Pero Lorca también sabía que esa luz tenía enemigos, y los tenía muy cerca. En 1933, durante su viaje a Argentina, dio una conferencia que hoy suena casi como un epitafio. En España, el artista está más solo que en ninguna parte del mundo. En España, el escritor está siempre al borde de un precipicio. Y esto lo dijo sin dramatismo, con la certeza de quien sabe que tarde o temprano ese precipicio se abre bajo los pies. En esos años, España ya era un polvorín. La tensión entre las dos Españas, la que miraba al futuro, la que se aferraba al pasado, no era una metáfora, era real. Las calles hervían, las iglesias ardían, los enfrentamientos eran diarios, las palabras se cargaban como balas. Y en medio de todo eso estaba Lorca, no porque quisiera, sino porque no podía callarse. Lo acusaban de muchas cosas, de rojo por supuesto, de republicano, aunque nunca militó en partido alguno, de separatista, aunque amaba profundamente su país. Lo acusaban sobre todo de ser peligroso, porque no se arrodillaba, porque no pedía permiso, porque escribía lo que veía. Y eso, en ciertos momentos históricos, es una amenaza. Cuando escribió La casa de Bernarda Alba en 1936, no estaba pensando en un manifiesto político, estaba pensando en el alma humana, en el deseo reprimido, en las cárceles invisibles. Pero como toda su obra, la pieza terminó siendo una radiografía del país. Bernarda es el poder, es el miedo a lo nuevo, es el orden que aplasta. Sus hijas, especialmente Adela, representan la vida que se niega a ser domesticada. El conflicto es universal, pero también era profundamente español. Esa casa, cerrada, asfixiante, donde se impone el luto y se prohíbe el amor, era una España que se estaba cerrando sobre sí misma, justo antes del estallido. Y Lorca lo sabía. Sabía que la puerta no se iba a abrir, que el silencio se iba a imponer, que la libertad sería aplastada. Por eso, cuando lo sacaron de la casa de sus amigos en Granada, aquella madrugada del 19 de agosto, él ya lo sabía. No se defendió, no gritó, no pidió clemencia. Ya lo había escrito todo. Y por eso, La casa de Bernarda Alba no es solo una obra, es un testimonio, es una despedida, es el último grito de un poeta que supo ver el horror antes de que llegara. Y ese grito sigue resonando, porque la historia, como él dijo, es una terrible repetición. Este es Lorca, esta es su historia, estos son sus comienzos, esta es su predicción, este es su terrible desenlace. Seas conservador o liberal, de derechas o de izquierdas, hay veces que hay que revisitar estos autores, independientemente de que no sean de tu agrado, independientemente de que sean abiertamente de izquierdas o de derechas, o de, en este caso, de izquierdas, ¿no? O rojos, como le gustaba llamarle, ¿no? Hay que revisitarles, hay que darles una oportunidad, porque son hijos de su tiempo y son tiempos en los que cada cosa que pasaba era importante.
Cada cosa que pasaba decidía el día siguiente. Cada cosa que pasaba era un paso más hacia la libertad o hacia la autocracia o hacia la dictadura. Y Lorca lo supo ver. Lorca no era un paleto de pueblo, independientemente de lo que escribiera. Era un hombre que ya había viajado, que había viajado mucho más que mucha gente que luego se haría con España, ¿no? Era un poeta, ¿no? Era un dramaturgo que sabía lo que decía, que había vivido, que tenía experiencia y que, como decía, estaba rodeado de lo peor de la sociedad, o lo que la gente consideraba que era lo peor de la sociedad. Esta es un poco su historia. Vamos a hablar un poco de esta casa de Bernarda Alba como espejo de la sociedad de la época. Y es que, como digo, la casa de Bernarda Alba no es solo una obra de teatro, es una sentencia, una advertencia disfrazada de drama costumbrista, un diagnóstico implacable de una sociedad enferma que se mira al espejo y en lugar de cambiar se maquilla las grietas. Es una tragedia sin sangre, pero con el mismo peso de la muerte. Una tragedia seca, contenida, brutal en su economía, pero desgarradora en cada palabra no dicha, en cada gesto reprimido, en cada puerta cerrada. Lorca subtituló la obra como Drama de mujeres en los pueblos de España, y ese subtítulo es en sí mismo una bomba de relojería. No dijo drama de una familia, ni de una casa concreta, ni de mujeres excepcionales, no. Dijo los pueblos de España. Es decir, esto no es una excepción. Esto es lo común. Esto es lo que pasa todos los días en todas partes. Y en las obras de Lorca, los personajes femeninos no son solo personajes, son símbolos, son voces colectivas, son espejos de una España dividida entre la sumisión impuesta y el deseo imposible de libertad. Entre la apariencia y la verdad, entre el deber ser y el grito silenciado del quiero ser. Bernarda Alba no es solo una madre, es la dictadura del orden, la personificación del qué dirán, del esto siempre se ha hecho así, del aquí se hace lo que yo digo. Es el luto obligatorio, el silencio como norma, la negación del deseo como un mecanismo de control. Es la mano de hierro que no necesita justificarse porque su autoridad le viene dada por una tradición que no se cuestiona. Y sus hijas no son solo víctimas, son también prisioneras educadas en el miedo, cómplices involuntarias de su propio encierro. El argumento de la obra es sencillo en sí mismo, y por esto tan aterrador. Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda impone a sus 5 hijas un luto riguroso de 8 años. 8 años sin salir de casa. 8 años sin ver el mundo. 8 años de encierro, de calor, de rejas invisibles, de suspiros que no se pueden convertir en palabras. Nadie puede hablar más de la cuenta. Nadie puede desobedecer. El deseo es una amenaza. La libertad un crimen. La individualidad una vergüenza. Es una cárcel sin barrotes, pero cárcel al fin y al cabo. Y como en toda cárcel, los muros no solo están fuera, están dentro. En la mente, en los cuerpos, en las miradas esquivas. Dentro de esa casa el drama crece como una tormenta que no se atreve a estallar. Cada hermana representa una forma distinta de frustración, una manera de intentar escapar. La resignación, el odio, el autoengaño, el resentimiento, la rebeldía. Pero todas, al final, chocan contra el mismo muro. Bernarda. Bernarda, que no es una mujer sino una estructura, una institución, un sistema. Lorca nos arrastra por los pasillos oscuros de esa casa. Sentimos el calor, el encierro, la tensión. El aire se espesa. Los suspiros se vuelven cuchillos. La desesperación se vuelve norma. Y entonces, en medio de ese laberinto emocional, llega Martirio, la hija que lo ha entendido todo,
que lo ha entendido todo demasiado bien, la que ha interiorizado la lógica del poder hasta fundirse con ella, y suelta una frase que hiela la sangre. La historia se repite. Yo veo que todo es una terrible repetición. Esa línea no está puesta al azar. No es solo un lamento personal, es una tesis, una profecía, un grito que atraviesa el escenario y llega hasta nosotros. Martirio está viendo más allá del drama doméstico. Está viendo España. Está viendo el futuro. Está viendo que el ciclo no se rompe, que todo lo que ocurre ya ocurrió antes y que volverá a ocurrir. Porque la casa de Bernarda Alba no es solo un drama familiar, es un aviso, un mapa de cómo se construyen las tragedias colectivas a partir de las opresiones individuales. Un espejo que muestra cómo el miedo se hereda, cómo la represión se normaliza, cómo la libertad se convierte en un peligro. El conflicto que recorre la obra, tradición contra libertad, represión contra deseo, orden contra la vida, era el mismo que recorría España en 1936 y es el mismo que han recorrido tantas sociedades en tantos momentos de la historia. Ese conflicto no ha desaparecido, solo cambia de forma. Y el final es devastador porque es inevitable, como lo fue el destino de Lorca, como lo fue la guerra civil, como lo son todas las tragedias que se ven venir pero nadie quiere mirar. Adela, la hija más joven, la más viva, la más valiente, la que se atreve a amar, a romper las normas, a soñar con algo más, acaba ahorcándose. Se quita la vida cuando entiende que no hay escapatoria, que no hay mundo más allá de esos muros, que su libertad es imposible. Y entonces Bernarda entra, descubre el cuerpo, y en lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de quebrarse, ordena lo que siempre ha ordenado: silencio. Esa es la última palabra de la obra. Esa es la sentencia final. El silencio. El silencio como castigo. El silencio como escudo. El silencio como forma de perpetuar el miedo. El silencio de las hijas que se quedan atrapadas en esa casa. El silencio de un país entero que se iba a hundir en una dictadura. El silencio de Lorca, que fue acallado por las balas, pero cuya voz sigue aquí, resonando. Y aquí estamos, casi un siglo después, sentados frente a este texto, frente a mi voz, frente a esta advertencia, frente a este espejo, preguntándonos si hemos cambiado algo o si en realidad hemos sido encerrados en la casa de Bernarda Alba. Y yo me pregunto, ¿hemos aprendido a hablar? ¿O seguimos eligiendo el silencio? Bueno, pues, a diferencia de Bernarda, que no reacciona al ver a su hija ahorcada de ninguna forma en la que se esperaría, yo sí que me quiebro hablando de esto, ¿no? ¿Hemos elegido el silencio? ¿Estamos eligiendo el silencio? Y en caso de ser que sí, ¿por qué estamos eligiendo el silencio? ¿Por qué dejamos que todo se vuelva a repetir? ¿Por qué dejamos o nos dejamos manipular? ¿Por qué nos dejamos hacer ciertas cosas? ¿Por qué elegimos? Y me da igual izquierdas, derechas, centros, liberales, conservadores, republicanos, demócratas, me da igual. ¿Por qué elegimos siempre lo peor de cada casa? Bueno, esta es la foto, ¿no?, de Bernarda Alba, el espejo de España, en la casa de Bernarda Alba. Vamos a pasar un poco, vamos a hablar del destino de Lorca, el trágico destino, ¿no?, y la tragedia que predijo.
Federico García Lorca escribió La casa de Bernarda Alba en junio de 1936. 2 meses después, su cuerpo yacía en una fosa anónima, en algún punto entre Biznar y Alfácar, fusilados sin juicio, sin sentencia y sin derecho a la palabra. Su crimen: ser Lorca. Nadie necesitó más motivos. No había cargos concretos. No hacía falta. Era poeta, era homosexual, era republicano, era amigo de artistas y pensadores progresistas, era alguien que hablaba demasiado, que veía demasiado y que escribía lo que no debía. Eso bastaba. Perdón. La historia se repite. Se repitió en él como se había repetido antes en otros y como se repetiría después. Lo que él vio en la casa de Bernarda Alba no era solo un drama de mujeres encerradas en un pueblo andaluz. Era la España de 1936 y la España de todas las épocas en las que el poder se aferra a la represión como un animal herido. El verano de 1936 fue un hervidero de odio. El golpe de Estado había fracasado en algunos lugares y triunfado en otros. En Granada, los sublevados tomaron el control rápidamente y desataron una oleada de terror. Fusilaron a maestros, a obreros, a cualquier sospechoso de simpatizar con la República. Y Lorca estaba en la lista. Intentó refugiarse en la casa de su amigo Luis Rosales, un poeta falangista. Creyó que estaría a salvo, que el respeto por la literatura lo protegería. Se equivocó. Un día, varios hombres armados llegaron a la casa y se lo llevaron. No hubo juicio, no hubo testigos. Solo quedó el rumor de la carretera de Biznar a Alfácar, el camino donde tantas vidas se apagaron en aquellos días. Y Lorca lo sabía, lo había escrito. El destino de Adela en la casa de Bernarda Alba era el suyo propio. Una persona joven, con ansias de libertad, aplastadas por un sistema que no permite la desobediencia. Adela rompe su bastón en la obra. Lorca rompió con la tradición en la vida. Adela muere en la oscuridad de su cuarto. Lorca en la oscuridad de una madrugada de agosto. Bernarda impone silencio. España impuso olvido. Pero lo que no entendieron sus verdugos es que no se mata a un poeta fusilándolo. No se mata a una voz enterrándola. Si Martirio decía que todo es una terrible repetición, Lorca nos dejó una advertencia. Si seguimos ciegos, si seguimos permitiendo que los mismos mecanismos de represión se activen una y otra vez, lo que ocurrió en 1936 puede ocurrir de nuevo. Con otros nombres, con otros métodos, con otras formas de censura, con otras ideologías, pero siempre con el mismo fondo. Porque la historia se repite. Y si no aprendemos, si no entendemos las señales, si ignoramos a los poetas que nos advierten, nos tocará volver a vivir la misma tragedia. Bueno, pues este es el destino de Lorca, ¿no? El destino trágico de Lorca y de tantos otros que acabarían fusilados o que acabarían muertos en la guerra civil. Tanto de un bando como de otro. No quiero que nadie se ofenda, no quiero que haya nadie que piense que. Simplemente expongo la realidad de lo que pasó en los años 30 y 40 en España y en el mundo, porque después de la guerra civil vendría la Segunda Guerra Mundial. Mismos patrones en diferentes sitios. Por eso creo que es importante, por eso se me rompía la voz, lo siento.
Por eso es importante, lo que digo, es recordar a estas figuras, que yo lo sé, que dependiendo de dónde te tocara, acababas mejor o peor. En qué zona de España te tocara, acababas de una forma o de otra, dependiendo de si eras republicano o no. Y que nadie se confunda. Yo tengo familia andaluza y por A o por B, los republicanos, donde en alguna zona donde les tocó a parte de mi familia, acabaron fusilados, siendo también de izquierdas. Los republicanos acabaron fusilados, ¿no? por sus propios compañeros, por decirlo de alguna forma. Y también tengo familia que es del norte de España, donde estuvieron los nacionales y la historia fue distinta. Y también hubo lo que hubo, ¿no? Que nadie se confunda. Y que hoy no se confundan. Ningún político, ninguno, de ningún partido. En la guerra civil no gana nadie. En las guerras civiles perdemos todos. En las guerras civiles, de verdad, no se gana nada. Se pierde mucho. Y por suerte o por desgracia en este caso, España lleva un retraso de 40 años. Yo no quiero meterme con esto con nadie en particular. Creo que las dictaduras no son buenas, ninguna. Ni las dictaduras fascistas o de derecha, ni las dictaduras de izquierdas no son buenas. No son buenas. El imperialismo no es bueno, las dictaduras no son buenas. Todo lo que supongan sistemas políticos en los que alguien manda por encima de los demás sin escuchar la voz de los demás son malas. Y me da igual, sea quien sea. Creo que es importante que aclaremos o que aclare esto. Bueno, vamos a hablar un poco de qué conexión y por qué he traído esto y qué conexión hay con la actualidad. Y es que la historia se repite, siempre. No es solo un eslogan, por mucho que lo repitan, no es una frase bonita para cerrar un libro de texto o un recurso literario para que yo parezca más profundo. Es una realidad, es una verdad incómoda, una cicatriz que se abre una y otra vez. La vemos en los libros de historia, sí, pero también la vemos, y más importante aún, la sentimos cada vez que encendemos la televisión, cada vez que abrimos una red social, cada vez que un periodista es silenciado, un libro prohibido, una mujer ignorada o un joven detenido por atreverse a gritar que no está de acuerdo. Lorca escribió La casa de Bernarda Alba como una advertencia, como un espejo, como un grito. No hablaba solo de su tiempo ni de su país, hablaba de todos los tiempos y de todos los países donde la autoridad aplasta, donde el poder se protege con muros y silencios, donde las reglas se imponen no para convivir, sino para controlar. Y casi 100 años después, ese eco no ha dejado de sonar. ¿Realmente hemos aprendido algo? Porque Bernardas hay muchas. Las hay con traje y corbata. Las hay con discursos nacionalistas, con banderas en la mano o con el dogma en la boca. Las hay que mandan desde despachos presidenciales y las hay que gritan desde los platós de televisión. Todas tienen algo en común. Imponen el silencio. Dictan lo que se puede decir, lo que se puede pensar, lo que se puede amar. Exigen obediencia. Castigan la diferencia. Y también siguen existiendo martirios. Personas que no solo sufren el miedo, sino que lo convierten en norma, que han sido tan profundamente moldeadas por la opresión que ya no saben distinguir entre el castigo y la costumbre. Que delatan al diferente, no porque lo odien, sino porque lo temen. Y ese miedo, cuando se convierte en sistema, es tan peligroso como cualquier tirano. Y sí, también hay Adelas. Siempre las ha habido. Personas valientes que, aun sabiendo que la puerta está cerrada, la empujan.
que se atreven a amar libremente, a hablar con su propia voz, a romper las reglas aunque eso les cueste la vida, la carrera, el anonimato, el destierro. Adelas que se revelan cada día en las aulas, en las calles, en las redes, en los teatros. Adelas que caen, pero dejan huella. Hoy, en pleno siglo XXI, hay países donde una canción puede llevarte a juicio, donde una obra de teatro es cancelada porque incomoda, donde un poema es borrado por incorrección política, donde se legisla para imponer el olvido, donde se manipula el pasado para justificar el presente. Y no hace falta irse lejos. Incluso en democracias consolidadas, la censura se ha vuelto más sofisticada. Ya no se presentan soldados en la puerta, pero sí algoritmos que silencian. Ya no se quema el papel, pero sí se demoniza al autor. Ya no se encarcela por pensar, pero sí se margina, se ridiculiza, se destruye reputacionalmente. Y eso también es censura. Y es ahí donde Lorca sigue siendo imprescindible. Porque su obra no nos permite mirar hacia otro lado. Porque no suaviza, no disfraza, no maquilla, nos obliga a mirar de frente. A preguntarnos si vivimos en libertad. O si simplemente hemos aprendido a vivir en una jaula más bonita, más cómoda, más moderna. Pero jaula al fin y al cabo. ¿Vivimos hoy en una nueva casa de Bernarda Alba? ¿Más amplia? ¿Con wifi? ¿Con una tele muy grande? ¿Pero con las mismas reglas de siempre? ¿Nos siguen diciendo qué debemos pensar? ¿A quién debemos temer? ¿De qué debemos reírnos? ¿A quién tenemos que cancelar? ¿Nos siguen diciendo qué debemos pensar? ¿Seguimos aceptando que el poder, en cualquiera de sus formas, nos diga qué vidas valen la pena y cuáles no? La respuesta no está solo en las urnas, está en las aulas, en los escenarios, en las redes, en cada palabra que decidimos decir o callar. Lorca murió, sí, le silenciaron la voz, pero no pudieron callar su eco. Su advertencia sigue en pie, porque la casa de Bernarda Alba no ha desaparecido, se ha transformado. Vive en las estructuras que aún deciden por nosotros, en las normas que aún imponen vergüenza, en los silencios que aún pesan como piedras. Pero también vive en cada persona que se atreve a hablar, a escribir, a actuar, a amar sin pedir permiso. La historia se repite, sí. Pero también podemos repetir otra historia. La de quienes no se resignan, la de quienes no aceptan el silencio como destino. Estamos todavía a tiempo. Bueno, pues esta es mi reflexión, ¿no? Sobre cómo la casa de Bernarda Alba, sobre cómo Lorca conecta con nuestra actualidad. Y que nadie se confunda con esto. Y si me gano enemigos, me los he ganado. Esto vale para todos. Lo vuelvo a repetir. Esto vale para el que se levanta en el Congreso y miente descaradamente. Me da igual que sea del gobierno, me da igual que sea de la oposición, o me da igual que sea de un partido X, Y o Z. Estos partidos, estos gobernantes que tenemos hoy en día, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, son los que nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir,
y qué, lo más importante, qué es lo que tenemos que callarnos. Nos apuntan con el dedo y nos dicen a quién tenemos que perseguir, a quién tenemos que cancelar, a quién debemos considerar un ser humano ilegal, con quién tenemos que ser racistas, con quién tenemos que ser machistas o feministas. Y si no lo eres, eres el malo. Y si no lo eres, eres el enemigo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Y parece mentira, hablando de mentiras, parece mentira que en una sociedad hiperconectada como estamos ahora, donde, como decía, tenemos nuestras jaulas de oro, con conexión wifi de alta velocidad, con 38 dispositivos en casa que se conectan a internet, con una tele inteligente, con un móvil inteligente, con un portátil, un ordenador, una consola inteligentes, no seamos capaces de verificar más y de ser más inteligentes y de no dejarnos arrastrar y de ir como borregos a lo que nos dicen que tenemos que ir, como cuando nos dicen en qué tenemos que pensar, en qué tenemos que... Parece mentira que el dispositivo que tienes en tu mano o en tu muñeca o sobre el que está, o el delante del que estás trabajando sea más inteligente que tú y que yo. Hoy más que nunca estamos en esa España, en esa Europa de mediados del siglo XX. No solamente nosotros. Todo esto que he dicho es una realidad de lo que está pasando en nuestros países, en Estados Unidos, en Venezuela, en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en China, en Rusia. Es un espejo de lo que está pasando en todos nuestros países. Salen ahí, se ríen, se echan las 4 carcajadas, se mofan de todos nosotros, hacen el paripé de yo digo esto, tú te enfadas, tú eres la oposición, no llevas razón, tú eres el gobierno, no llevas razón. Y se llenan los bolsillos. Y tú y yo les damos igual. Y en un país tradicionalmente de derechas, cuando gobierna la izquierda, todo el mundo se echa contra la izquierda. No hablo de España, hablo en general. Cuando gobierna la derecha, todo el mundo se calla. En un país tradicionalmente de izquierdas, cuando gobierna la izquierda, todo el mundo calla. O cuando gobierna la derecha, todo el mundo rebelándose. Lo digo siempre, si las cosas están mal hechas están. Me da igual que sea Pedro Sánchez, Rajoy, Donald Trump, Joe Biden, Macron, Meloni, Trudeau, me da igual. Me da igual. Así que sed un poquito más resilientes. En este sentido, hay que ser un poco más inteligentes, hay que ir un poco más allá, hay que salir de la jaula de oro. Y sé que no es fácil, pero hay que salir de la jaula de oro. Bueno, acabando ya como conclusión, lo que decía al principio, ¿no? Lorca no necesitó una bola de cristal para ver el destino de España. No hizo falta que alguien le susurrara al oído lo que estaba por venir. No necesitó informes, ni estadísticas, ni titulares de prensa. Le bastó con observar, con mirar detenidamente a su alrededor y escuchar con atención lo que nadie decía en voz alta. Lo vio en la calle, en la mirada esquiva de los vecinos, en los saludos que se volvían más fríos. Lo sintió en la tensión que crecía como electricidad en el aire antes de la tormenta. Lo notó en los templos y en las plazas, en los susurros de café y en los discursos de salón. En los rincones donde el miedo empezaba a echar raíces, donde los silencios se hacían cada vez más largos, más densos, más peligrosos. Y lo escribió.
no como una denuncia directa, no con el lenguaje de los panfletos ni de los manifiestos como se hace ahora. Lo escribió como sabía hacerlo, con símbolos, con metáforas, con personajes que sangran verdad desde el escenario. La casa de Bernarda Alba no es solo una obra de teatro, es un testamento político disfrazado de tragedia doméstica. Es una advertencia envuelta en luto. Es el retrato de un país que en lugar de abrir ventanas, levantaba muros más altos. Que en lugar de dialogar, gritaba órdenes. Que en lugar de abrazar la libertad, la observaba con recelo, como si fuera un crimen. Bernarda no es solo una madre autoritaria, es el símbolo de todo poder que teme perder el control. Es la voz que decreta luto como forma de vida, que castiga el deseo que encierra a las mujeres, que decide qué se puede hacer, qué se puede saber, qué se puede decir y a quién se puede amar. Y en esa casa cerrada a cal y canto, Lorca colocó un espejo para que todos viéramos lo que venía. Lorca lo supo con una claridad dolorosa, y por eso su historia nos persigue, porque aunque han pasado casi 100 años, seguimos viendo las mismas dinámicas, solo que con otros nombres. Seguimos viendo cómo se margina, se encarcela, se acalla al que piensa distinto. Seguimos atrapados en repeticiones, en ciclos de intolerancia y miedo, en sociedades que se visten de libertad, pero que aún castigan la diferencia, la palabra incómoda, el pensamiento libre. Y entonces llega la pregunta, tan vieja como necesaria. ¿Vamos a hacer algo al respecto? ¿Vamos a seguir repitiendo la historia como si estuviéramos condenados? ¿O vamos por fin a escuchar a los que ya nos advirtieron? Porque si algo nos enseña Lorca, si algo nos recuerda a su teatro, su poesía, su propia muerte, es que el arte es una forma de resistencia, que no es adorno, ni lujo, ni evasión, es protesta, es memoria, es semilla. La palabra tiene poder, poder para nombrar lo que otros callan, poder para despertar conciencias, poder para incomodar. Y la memoria, cuando no se entierra, es un arma contra el olvido, contra la repetición, contra la resignación. Lorca murió, sí, murió en un barranco, fusilado por los mismos que temían su voz. Pero sus versos siguen vivos, más vivos que nunca. Caminan con nosotros, nos atraviesan, nos incomodan, nos llaman a actuar. Bernarda impuso el silencio, pero la historia sigue hablando y nos mira, nos exige. Ahora nos toca a nosotros escuchar y hablar. Porque si la historia se repite, también pueden repetirse la esperanza, también puede repetirse el coraje, también puede repetirse la desobediencia. Y esta vez, quizás, solo quizás, seamos nosotros quienes rompan el patrón. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.